Además de esa diferenciación clara entre campo y ciudad o entre lo rural y lo urbano, otra de las características que acompaña a este proceso prístino de urbanismo en Mesoamérica a partir del Clásico es cómo ese urbanismo comienza a ser desarrollado con una planificación rigurosa, y de esto es claro ejemplo la ciudad teotihuacana, que fue planificada como tal desde sus comienzos. Decíamos que la característica de lo urbano está asignada por quien habita en estos espacios y lo caracterizamos como prestador de servicio y como transformador de materia prima. Por lo tanto, el otro gran elemento que caracteriza al Clásico es el crecimiento y la complejización de la producción que se empieza a gestar en estos centros. Y está dada por la presencia, lo podemos detectar claramente, de un número importante de talleres donde se gesta la transformación de materia prima en productos elaborados. Y si se quiere, indudablemente, esto nos lleva a otro elemento. Y vuelvo a decirlo, los elementos que yo voy dando no son en un carácter de importancia, sino como para no olvidarme de ciertos registros, ¿no? Pero entonces esta complejización y este crecimiento de la producción está, sin lugar a dudas, ligado a otro elemento, que es cómo crece, cómo también se complejizan los intercambios a larga distancia. Esto quiere decir que las rutas de intercambio, de la cual venimos hablando ya del preclásico, adquieren acá una complejización y van dando lugar a la conformación de redes complejas de intercambio, que sin lugar a dudas influyen tanto en la economía como en la complejización sociopolítica que alcanzan ciertas sociedades, tanto a nivel local como a nivel regional. Por supuesto entonces que cuando estamos hablando de esto, estamos hablando también de que este control de las rutas de intercambio van a generar conflictos que de algún modo están vinculados al control de las rutas de intercambio, al acceso a ciertos bienes, no hablamos nosotros de recursos, que de algún modo van a generar conflictos que podríamos decir dan lugar a enfrentamientos, a guerras que son cada vez más frecuentes. Esto es un elemento también central del Clásico porque de algún modo por mucho tiempo se pensó a los centros del Clásico como meramente teocráticos y donde la ausencia de conflicto era una de las características. Hoy esto no se puede sostener y no se puede sostener desde hace varias décadas y hablamos de un Clásico donde la guerra está presente y donde llegado el Clásico tardío ya podemos hablar de la presencia del militarismo y por ende de estados militaristas. En este sentido entonces la necesidad de encontrar rutas de intercambio y de ser también eficientes en los conflictos generados hace que se comience a consolidar esa gran transformación en el ámbito de la organización sociopolítica que va a permitir el paso de las jefaturas a los estados. Inicialmente la consolidación de las élites en el gobierno, esas élites que primero estaban asociadas a jefaturas por linaje, pero que sin lugar a dudas en el Clásico van a permitir, acompañando la transformación de las sociedades de rango en sociedades de clases, al surgimiento del Estado. Por supuesto que va a seguir dándose este proceso que comenzó en el protoclásico de grandes reacomodamientos poblacionales, de grandes migraciones, de desplazamientos de pueblos de una región, de un centro a otro en una misma región, generando densidades demográficas muy claras. Esto lo vimos cuando hicimos anteriormente la alusión del desplazamiento de población en el protoclásico,
y que también se va a acentuar en los comienzos del clásico con el desplazamiento de la población del Seattle, del Cuicuilco, perdón, a partir de la erupción del Seattle a Teotihuacán. Por lo tanto, este gran movimiento poblacional y junto con la consolidación de complejas redes de intercambio nos están planteando una realidad muy clara para el clásico, que es la intensificación de relaciones entre diversas regiones y concretamente para los que nos interesa y pensar después a partir de Miller esta relación entre tierras bajas y tierras altas para poder, siguiendo a Miller, cuestionar la idea de influencia. Lo que hay aquí es el crecimiento y la intensificación de contactos entre poblaciones, centros de esas poblaciones, y poblaciones, me enredé, la intensificación entre poblaciones de diferentes centros que responden a regiones que antes no habían tenido un contacto tan intenso, ¿no? Y por supuesto hay un gran elemento que caracteriza al clásico que no tiene la misma correspondencia, la misma dimensión para el área maya que para el Valle de México, que es la complejización y el esplendor que alcanza los sistemas calendáricos, el sistema de la escritura, de la numeración, porque aparecen claramente la consolidación de la cuenta larga maya y por supuesto también un elemento que no tiene el mismo esplendor en un centro que otro, que son las manifestaciones estéticas o artísticas. Con relación a esto voy a retomar una idea que plantean con todo énfasis, con toda claridad, tanto la lectura de López Austin, López Luján como otras, que el clásico es una época básicamente de esplendor, una época donde las artes descollaron, sobre todas aquellas que son expresadas conjuntamente con la complejidad que alcanza el urbanismo. Quiero decir que estas expresiones artísticas están acompañando tanto la arquitectura monumental como la arquitectura escultórica.